Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La visión es sin dudas el más preciado de nuestros sentidos. Los ojos, órganos sensibles y delicados, pueden sufrir varias afecciones. Esta tarde conversaremos sobre la conjuntivitis. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ney. Buenas tardes a nuestro evidente. Doctor, ¿qué es la conjuntivitis? Bueno, para ilustrar mejor esta respuesta, vamos a mostrar a los televidentes, Ney, en pantalla la estructura anatómica del ojo humano. Nuestro órgano de la visión está formado por varias estructuras que en conjunto garantizan una visión eficiente. Así tenemos los párpados, el globo ocular y los músculos extraoculares que garantizan el movimiento del globo ocular. Este globo ocular tiene varias estructuras importantes, como la córnea, la pupila, el iris, el cristalino, los humores vítreos y acuosos, y en su parte más interna, la retina, que es aquella capa especializada donde la luz llega y se transforma en señales eléctricas que viajan a través del nervio óptico hacia el cerebro con la información captada a través de la visión. Cuando esta membrana o conjuntiva, que es su nombre, se daña, se irrita por alguna razón, por cualquier factor, generalmente se inflama. Y es a eso a lo que se le llama conjuntivitis. Entonces, profesor, en dependencia de la causa, hay diversos tipos de conjuntivitis. Exactamente, Neivis. O sea, hay varios tipos de esta enfermedad. Por ejemplo, cuando están causadas por agentes infecciosos, estamos frente a una conjuntivitis infecciosa, que generalmente es causada por bacterias o por virus. También existen conjuntivitis traumáticas por el efecto físico de arañazos, quemaduras, golpes sobre la parte delantera del ojo. Y finalmente existe otro tipo de conjuntivitis que es bastante frecuente, por cierto, y es la conjuntivitis actínica o del soldador, que es aquella que se produce cuando las personas se exponen a luces muy fuertes, que tienen rayos ultravioleta, o sea, muy destellantes, como el ejemplo del arco eléctrico, de la soldadura, por eso es que tienen el nombre de conjuntivitis del soldador, y también la llama del acetileno u otras situaciones en las cuales hay una luz muy fuerte con rayos ultravioleta. Se llama conjuntivitis actínica. Esos son los principales tipos de conjuntivitis que se ven en la práctica médica. Profesor, y también los síntomas son diversos en las conjuntivitis dependiendo de las causas. Bueno, en verdad, primeramente vamos a decir los síntomas comunes. O sea, hay síntomas, hay signos al examen físico que se producen en todos los tipos de conjuntivitis, por igual, o sea que no depende del origen. Y estos síntomas son los más conocidos, los que son iniciales para todo caso de conjuntivitis. Por ejemplo, la sensación de ardor, de molestia, de arenilla en la zona del ojo, la presencia de enrojecimiento o hiperemia de la conjuntiva, que es como se le llama, son elementos que vamos a ver en todos los tipos. Que son comunes. Son comunes a todos los tipos de conjuntivitis. Los oftalmólogos, que son los especialistas en la visión humana, muchas veces le llaman a esto el ojo rojo, que no es más que un síndrome de enrojecimiento del ojo, que no es específico solo de las conjuntivitis, o sea, se pueden ver en otras enfermedades, pero se denomina de esa manera. O sea que eso es, a grandes rasgos, cuáles son los síntomas comunes. Sin embargo, cada tipo de conjuntivitis tiene sus síntomas específicos, y yo invito a los televidentes a ver en pantalla las características más llamativas de cada uno de los tipos más comunes de conjuntivitis. Signos clínicos de la conjuntivitis según su etiología o causa. Las conjuntivitis bacterianas son causadas generalmente por diversas bacterias.
En ellas aparece un lagrimeo de color amarillo o verdoso en algunos casos. Los párpados tienden a inflamarse y se cubren de secreciones purulentas. Las conjuntivitis bacterianas son muy contagiosas. En el caso de las conjuntivitis virales, que son las más frecuentes, pues generalmente están provocadas por los adenovirus. Las secreciones y el lagrimeo son más escasos y no hay pus en las conjuntivitis virales, a no ser que se infesten de manera secundaria. Predomina en ella el enrojecimiento hasta llegar a zonas hemorrágicas y pueden afectar la córnea generando dolor en muchos casos. Por otra parte, las conjuntivitis alérgicas son más frecuentes en personas sensibles y en épocas determinadas del año. Predomina la picazón en la zona afectada y las secreciones son mucho más acuosas. Se asocian muchas veces a la rinitis y a la sinusitis de origen alérgico. Finalmente, las conjuntivitis traumáticas se caracterizan por haber antecedentes de arañazos, golpes, lentes de contacto mal ajustados o mala higiene con estos dispositivos. Todo esto puede dar lugar a infecciones secundarias en estos pacientes. Doctor, ¿y es fácil el diagnóstico de la conjuntivitis? Cuando los síntomas que hemos mencionado, Ney, aparecen con claridad, el diagnóstico de la conjuntivitis es bastante sencillo. Lo que sucede en ocasiones es que cuando la enfermedad abarca más allá de la conjuntiva o afecta a otras estructuras, puede confundirse con una conjuntivitis simple y esto no es conveniente para el enfermo. Por tanto, ante la duda, siempre el médico general, el médico de familia que atiende al paciente, debe derivar este caso al oftalmólogo, que es en definitiva el que va a discernir si existe algún daño más allá de la afectación de la conjuntiva. Doctor, ¿y una conjuntivitis puede tener complicaciones? Bueno, sí puede haber complicaciones, Navy, pero en realidad no es lo más frecuente. O sea, la conjuntivitis habitualmente cura sin dejar ninguna secuela. En aquellos casos en que eso no ocurre, puede haber complicaciones, sobre todo la llamada queratoconjuntivitis, que no es más que la afección o inflamación de la córnea junto a la conjuntiva, lo cual a veces puede traer consecuencias desagradables para el enfermo si no es tratada a tiempo. También es frecuente que en las conjuntivitis bacterianas muy purulentas, sobre todo, se produzcan en ocasiones úlceras corneales, las cuales deben ser tratadas con mucha cautela por parte del especialista para no dejar secuelas en la visión de las personas afectadas por esta complicación. O sea que son eventos bastante raros, pero que pueden ocurrir cuando una conjuntivitis no es diagnosticada correctamente, no es tratada correctamente y de esa manera pueden aparecer complicaciones que solo el oftalmólogo, te repito, es capaz de detectar y de tratar de la mejor forma. Profesor, y para terminar, ¿cuáles son las pautas del tratamiento para la conjuntivitis? Bueno, Navy, hay diferencias en el manejo, en el tratamiento de los casos de conjuntivitis en dependencia de su origen. Por ejemplo, aquellas conjuntivitis de origen infeccioso tienen un aspecto preventivo importante que radica en la higiene de las manos, en evitar llevarse a los ojos objetos contaminados, paños, toallas que no estén estériles, y eso puede contribuir a la transmisión de la conjuntivitis, sobre todo las virales, que son las que más se transmiten, son las más frecuentes dentro del grupo de las conjuntivitis infecciosas. Sin embargo, hay otros tipos de conjuntivitis que prácticamente reciben un tratamiento conductual, o sea, el tratamiento va encaminado a aliviar los síntomas que tienen estos pacientes. Y ese es el caso de las conjuntivitis de tipo viral, las cuales no necesitan colirios antibióticos porque los virus no son sensibles a esos medicamentos, como ocurre con las bacterias. Quiere decir que las conjuntivitis virales no llevan ningún colirio antibiótico y sí medidas de apoyo, de alivio del dolor, fomentos con agua estéril fría para reducir la picazón y otras molestias, pero ningún medicamento de tipo antibiótico. En cambio, las conjuntivitis de tipo bacteriano sí se ven beneficiadas por el uso de colirios antibióticos, o sea, medicamentos antibióticos de uso tópico que pueden contribuir a erradicar estas infecciones,
como el ciprofloxacino, la gentamicina, la canamicina, el cloranfenicol, toda serie de medicamentos en presentación de colirio que son útiles en estos casos. Por otra parte, las conjuntivitis alérgicas se ven beneficiadas por el uso de antiinflamatorios locales, como el colirio de prednisolona, que puede mejorar la irritación y la inflamación en estos casos. No debe nunca automedicarse el paciente con una conjuntivitis, porque en ocasiones las gotas, los colirios que sirven para algunos casos, no sirven para otros. El ejemplo más común es cuando se utiliza prednisolona en las conjuntivitis infecciosas. La prednisolona es un esteroide que no ayuda a erradicar la infección, por el contrario, Navy, puede incrementar el proceso infeccioso. Quiere decir que ante una conjuntivitis, lo primero que debe hacer el enfermo es acudir al médico, que es quien va a discernir qué tipo es y qué conducta es la más adecuada. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde Igualmente, con nosotros. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.